Los dioses del marketing. Bienvenidos a este nuevo nombre que vamos a tener los viernes y los lunes, que se llama Los dioses del marketing biografía, en la cual pues básicamente lo que hacemos es hablar con las personas que ejecutan y hacen marketing en las empresas, como ya lo hemos venido haciendo, pero ya quitando las preguntas de la familia Gutiérrez que siempre llegaban para poner de sus repente negocios. llegaban extrañas. Ahora sí vamos enfocados totalmente a... Le voy a poner una imagen, ¿te conocer. acuerdas de las pequeñas biografías que tenías que comparar? Claro, cuando pero eras tiene que chico? ser ahora con foto de Samantha. Exactamente, Ajá. que sea así la biografía. Pero ella ni siquiera ya conoció, ella es muy joven, tú ya ya no no sabes conoció de qué estoy hablando, ¿sí? biografías y monografías. Claro que sí, las compraba ¡Hombre! en la papelería de la esquina, claro. Exacto, No, hombre. sí, la usaban mis tíos grandes. Bueno, Sí. Samantha García es VP Ay. de Growth y Brand Marketing en Quesky. En el programa largo en el que hacemos también con Radio Real, pues nos platicó acerca de la oferta que tiene Quesky, Quesky Pay, cómo han permeado y cómo ejecutan la comunicación en varias vías. Evidentemente para el usuario final, pero también para que los negocios se vayan adhiriendo a la oferta de Quesky Pay y recordar que estamos hablando de una empresa mexicana. Así es. Eso es importante, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora vamos a hablar de ti, Samantha. Platícanos qué fue lo que estudiaste como licenciatura. Estudié Mercadotecnia Internacional en Monterrey, que yo soy de ¿Mercadotecnia Monterrey. internacional? Sí, así se llamaba en su momento, Ajá. Mercadotecnia Internacional. Está padre, ¿Qué porque se significa? oye No así. sé, pero es rebombante. Suena a geógrafo del mundo mundial. Exacto. Sí, sí, sí. Decía internacional de varios países. Exacto. Tú eres de Monterrey. Yo soy de Monterrey, estudié mi carrera en Monterrey y pues bueno. Te iba a es un decir, poco ¿dónde de mí. dejaste el acento? O sea, Ay, ya- me casé con un chilango. Ya, Creo que ya. Me casé con un chilango, cabrón. Sí. todos los días estar con chilangos en mi casa, pues bueno, Ya. me hace perder un poco el acento. Pero Sí, nada más sí. piso Monterrey y vuelve a Y salir. vuelve. ¿Y por qué Ya. estudiaste esa carrera? ¿Había una influencia familiar? ¿Alguien te dijo? Mira, creo que soy suertuda. O sea, no sabía qué estudiar. Faltaba un mes para entrar a la universidad y decía, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? Me había inscrito en turismo. Yo dije, Sí, luego vemos. luego vemos, ¿no? Pero Sí. ya estaba inscrita en turismo, dije, esa va a ser mi carrera. Pero después decía, no, o sea, quiero una carrera que me permita viajar, hacer cosas, realmente cambiar de ciudad, de donde vivo, etcétera. Y dije, creo que mercadotecnia. Mis amigas se inscribieron en mercadotecnia, voy a escoger esta carrera. Ah. Pero, o sea, yo soy la mayor, ¿no? A mis hermanos les digo, no lo hagan, ¿no? Ya no lo hicieron porque ya están grandes, pero que no lo hicieran. Porque creo que fue suerte el poder encontrar que mercadotecnia, pues es realmente la combinación entre lo que me gustaba, que era las personas, ¿no? Por eso era turismo, como las personas que hacen. Estudié en la prepa, ya saben que están estas modalidades, psicología, y una de mis dudas era como, ¿y si estudio sociología? Oye, qué mejor, estudio algo que es sociología, que entiendes al humano, que interactúas en el humano, pero que también vendes, ¿no? Entonces creo que ahí fue como decidí y que fue un poco de suerte. Bueno, pero si hubieras estudiado sociología, compañera. Sí. Te hubieras sentido una aburrida. El campo laboral está más acotado, ¿no? La verdad Ay. que creo que no se habla suficiente y ahora más. Con las redes ya existen, ahora sí ya es que son muchos nombres de las carreras, pero ya existe carrera digital, carrera en influencers, o sea, Ajá. ya existen muchísimas, pero creo que Con especialidad en Yu-Gi-Oh. es en Pokémon. Pero sí creo que no se habla suficiente de lo divertido que es marketing y de Es lo cierto. retador. Es cierto, tienes toda la razón. Bueno, pero no se tendría que hablar porque a su vez ejecuta marketing en las redes, ¿no? O sea, es como el mago diciéndote cómo se hace el truco. Sí, totalmente. Porque usualmente hay una súper mala concepción de qué es marketing. Siempre hablamos de cómo usualmente me gusta un chiste muy tonto de que en México hacemos mucho marketing de 4P, ¿no? De la P de promotion, ¿no? Que nada más hacemos campañas, ¿no? Entonces, nos hacemos bien poquito producto, bien poquito precio incluso, Sí. ¿no? Entonces realmente no se hace mucho y la concepción siempre es de, pues vas a hacer comerciales. No, señor, eso es publicidad. Sí, eso es otra cosa, ¿no? Sí. Y yo diría que mi mejor escuela pues ha sido las marcas con las que he trabajado, ¿no? Y la oportunidad que he tenido. Porque más allá de irme a una maestría, de seguirme enfocando en otras cosas, la experiencia es lo que realmente ha seguido construyendo toda esa carrera, ¿no? Dentro de marketing.
Sí, sí. Cuando acabaste la carrera, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral? Muy chistosa. Mi primera experiencia laboral fue en el mundo de la industria cigarrera en British American Tobacco. Ya. Entonces, pues bueno, una industria un poco más oscura, pero grande. Creo que algo importante aquí era, pues no puedes hacer publicidad tradicional, ¿no? Está muy, muy regulada. Entonces te vuelves un experto de comportamiento. Es lo Claro. único que puedes hacer, ¿no? Realmente ver cuál es el comportamiento, por qué te usan, qué tendencias vienen, qué sabores vienen, ¿no? O sea, muy enfocado a producto y tener la innovación en el momento correcto. Entonces, pues bueno, creo que de todo podemos aprender y es la verdad que una de las escuelas que me ha dejado muchísimo en el camino y ese fue mi primer trabajo. Ya. Ok, ¿y Sí, de qué? es una cosa difícil. ¿Cuál fue el encargo? O sea, ¿en qué entraste como asistente? ¿Entraste ya en un puesto gerencial? ¿Cómo fue ese? Pues bueno, le llaman becarios, ¿no? O sea, Claro, fue como sí. el rol de becarios, becarios, bien, pero Fuiste precario. precario, ajá. Donde pues ya estaba dentro de una marca, ¿no? Estaba liderando en su momento la marca, bueno, en el equipo de Pall Mall, que era una marca que estaba llegando a México, Sí. una marca que pues, nadie la conocía, entonces Nadie la pues, conocía. ajá, era como estar en el startup. Pero del súper mundo. arraigado en Estados Unidos. Sí, súper arraigada y en México, pues bueno, teníamos otras marcas muy grandes, muy bien posicionadas, ¿no? Pero aquí había una propuesta innovadora de valor por dinero, que viene Sabores. mucho sabores, Sí. cápsulas. Era más Sí. tostado, ¿no? No, y no puedes decirlo. No puedes decirlo, Y exacto. no puedes decirlo, ese es el asunto. Es que Aquí está. no puedes. Entonces, ¿entraste como becaria al equipo de marketing? Al equipo de marketing, de brand marketing. No, pues te rayaste, ¿no? Estuvo muy, muy padre Ajá. tener ese inicio. También era cuando fumar estaba de moda. Y entonces, pues te tenías los cigarrillos, etcétera. Ya sabemos que ahora vivimos en un mundo muchísimo Todavía. más healthy. Mi edad de lata que yo recuerdo que se podía hacer comerciales, decía Pall Mall, era como largo, como lo pronunciaban. Ajá. Ya eso sí, de ninguna manera puedes usar ese Pall Mall. Sí, no, sin duda. Y creo que aquí, la verdad, o sea, el que te avienten al matadero, o sea, el que entres en una posición de, ya sea de nuevo ingreso, de becario, pero que te digan, haz lo tuyo, o sea, yo te diría que esa ha sido de las mejores experiencias, ¿no? Ahora, la marca en 2 años se convirtió la marca que más crece en México, la segunda marca más Sí, grande en México. sí. Entonces también, digo, esto fue hace muchos años, ya no sé en dónde estén, pero realmente creo que tuvo muy buenos resultados durante ese tiempo. Sí. Sí, porque de la nada. O sea, De no la era nada. una marca. Y aquí las marcas estaban arraigadísimas, ¿no? Sí. Sí. Y de ahí, ¿a dónde te fuiste? Pues muy chistoso, me fui al mundo de la construcción, en consultoría. Yo pensaba que en la mezcla. Sí. Haciendo Sí. caso. Puse una de arquitectura. Ajá. Bueno, y ya para ponerle palabras un poco más rebombantes, pero era el desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, Ya. mucho era fijarme en las ciudades, hacer investigación de mercado, otra vez, al usuario, ¿no? Creo que eso ha sido algo que me ha llenado mucho en la carrera y me ha dado Pues sí. muchas herramientas, porque era, ve la ciudad, ¿qué le hace falta? ¿Qué necesita? ¿No? Y eran inversiones grandes y Pero entonces... te mandaban como parte de investigación de mercado para ver si se iba a hacer un desarrollo o ya estaban los desarrollos implementados y estaban buscando compradores. ¿En qué punto estabas? Súper pregunta. En consultoría. Entonces yo iba, ya había el capital, ya había el interés de los proyectos y, por ejemplo, me iba a Querétaro Ajá. y entender dentro de ese terreno que ya se tenía cuál era la oportunidad de uso, ¿no? Y entonces entender toda la dinámica de la zona, los comportamientos, que falta, que no hay, que hay espacio para un cine, o hay espacio para un súper, o hay espacio para Claro. X. Me tocó ir a Nogales, Sonora. O sea, Sí. ahora sí, ciudad Aquí hay toda la fronteriza. oportunidad. Aquí hay toda la oportunidad. No Y hay entonces- nada. Exacto. Bueno, tiene lo suyo. Pero, o sea, empezar a conocer ciudades, ¿no? Y ese fue como estuve ahí un rato, pero te diría que es más como un punto conector con mi siguiente paso, ¿Cuál fue? que fue Uber. Ok. Ya. Y al final Uber no hace ciudades, pero mueve ciudades, ¿no? Ujú. Claro, Entonces claro. ese fue como el punto conector de, ¿entiendes la dinámica de cómo funciona una ciudad? Uber nace en México, yo basada en Monterrey, con una estrategia local. Es decir, abría ciudades, ¿no? Sí. Ya había abierto Ciudad de México, la primera ciudad de Latinoamérica. Después Monterrey y Guadalajara fueron las segundas ciudades. Abro la operación de marketing en Monterrey.
y me empieza desde cuando voy a una entrevista, nadie sabía que era Uber. O sea, yo le digo a mi papá, voy a ir a una entrevista de Uber, que creo que es como una compañía de taxis, pero ya cambió y está innovando. Entonces era un poquito como el arriesgarme a algo distinto. Ahora veo que no era tanto riesgo, que era una buena apuesta. Pero pues bueno, creo que era ese punto de saber cómo funcionaba la ciudad, llenar la ciudad, ¿no? O sea, desde, como lo decían, alianzas, partnerships en restaurantes, bares, o sea, conciertos. Esos centros de operaciones que tienen, donde van ahí justo, o sea, los drivers, ¿no? Ajá, y me tocó hacer actividades tan ruidosas como un Uber Chopper, ¿no? Que era un helicóptero que llegaba contigo para ir al concierto Live Out, que son de los mismos de Pal Norte, o me lleva repartir helados, repartir perritos, que era como Uber perritos y los acariciabas. Y entonces era como hacer mucho ruido, ¿no? Ya. Eso no debieron haberlo quitado. Tráiganos unos ¿verdad? perritos. Estaba divertido. Sí, te daban 10 minutos exacto. para que los acariciaras, decidieras si los querías adoptar, pero era un buen momento. O sea, creo que era marketing fuera de la caja, ¿no? Y de ahí me quedé varios años, me quedé casi 6 años. Pero ahí, ¿en qué puesto o sea, te mantuviste en el mismo puesto 6 años? ¿Te moviste en puestos esos 6 años? ¿Qué no hice en 6 años? Pero no, entré como marketing manager, es decir, un nivel de entrada, no dentro de Uber. Y de ahí fui evolucionando. Algo que me gusta a mí mucho es lanzar nuevas cosas, ¿no? Como les decía, tomar riesgos. Lancé Uber en México. De ahí escuchaba que venía un nuevo producto que sonaba interesante, que se llamaba Uber Eats. Y me toca lanzar Uber Eats en México y en Latinoamérica. Ahí evolucionando dentro de mi rol, ¿no? Yéndome un poco más hacia el brand marketing. Claro. Empezar a ver qué era el problema del crecimiento de Uber Eats, cómo podíamos crecer, y que la verdad no es tan diferente al sector financiero, y es que nadie nos conocía. O sea, que en realidad Uber Eats entró en un momento en el que, no sé si a nivel nacional, pero cuando menos aquí en el centro del país, estaba sin delantal. Sin delantal, ¿no? Era el chifcito, ¿no? Sí. O sea, No ese voy a era... cantar el jingle. Sí. Ya me acordé. Dios mío. No, ya lo había enterrado. Pero había esfuerzo. O sea, Uber Eats, entonces... A ver, dos preguntas. Más bien, Uber al final cuenta la historia, ¿no? Y la leyenda, pues venía como un sistema de rentar tu auto mientras no lo usabas porque estabas trabajando, y entonces estaba en el estacionamiento, y entonces una persona agarraba y lo utilizaba y te lo regresaba en tu estacionamiento, lo cual suena fantástico en países Exacto. pues donde Ya. puedes bajarte del tranvía Aquí y llegar eso a tu pasa, casa. pero sin permiso. Bueno, aquí pasa que llegan, se lo llevan, pero ya no lo vuelves a ver, ¿no? Sí. Entonces, aquí particularmente Uber venía a suplir un problema natural por el crecimiento del región. país, que es el transporte público. O sea, aquí venía, digamos, el animal era distinto, aunque claramente el punto medular de Uber pues es la interfaz que cobra al que pone el coche con el que usa el coche. El reto, supongo, que te tocó vivir en Uber fue una comprensión diametralmente distinta a como, supongo, los directivos te decían que tenía que ser. a ver, creo que algo que podemos estar de acuerdo es que Uber es de esas innovaciones que en los últimos 20 años ha roto el sistema, ¿no? Sin duda. Sí. Entonces creo que eso es algo que Uber y el marketing de Uber conllevaba. También venía a romper sistemas pues políticos, ¿no? De regulaciones. Sí. Pues también tocaba, ¿no? Que oye, un día estaba cerrado, Sociales. el otro día estabas abierto. Entonces, pero estabas llenando la necesidad, ¿no? Y eran los mismos usuarios quienes pedían que estuvieras de vuelta, ¿no? O sea, que si estás en el aeropuerto, que si no, etcétera. Entonces, venías a hacer todo un cambio social, Sí. ¿no? Y creo que el estar en una marca como esas fue muy divertido. Como tú dijiste en Sin Delantal, ¿no? Claro, existían estas marcas que ya venían construyendo. Lo importante es construir marca. Si ya construiste la industria, pero no has construido la marca, hay una oportunidad enorme que está para quien llega con mejor innovación, con mejor producto. A ver, Uber Eats en ese momento vendía tiempos de entrega de menos de
30 minutos, ¿no? Algo que no estábamos acostumbrados, 10 minutos, 5 minutos. Sí, sí. Y la verdad, tú ibas en las calles y preguntabas, ¿sabes qué es Uber Eats? ¿No? Uber IT es algo nuevo o sin delantal. Estabas acostumbrado a usar el teléfono. Entonces, cambiar un hábito de consumo enorme, ¿no? O sea, al final, tú el hábito de Uber en viajes lo tenías. Siempre tenías que tomar algo para ir de A a B. Ya serías tu coche y no ibas en buen estado, que no era algo bueno. Un taxi, Claro. el transporte público, ¿no? Era un hábito que ya estaba hecho, pero era de punto A a B. ¿Cómo lo mejoras y cómo lo haces accesible a todos y das oportunidad de trabajo? Que al final ahí es una oportunidad de trabajo enorme. Pues fue Uber Rides, ¿no? Que es lo que son los coches. En delivery, que es la comida, pues estás cambiando el comportamiento ahora sí de no saber a quién le estoy hablando para pedir, ¿no? No moverme de mi casa, a lo mejor ibas al restaurante para pedirlo para llevar. Entonces era todo un cambio de comportamiento, posicionar una marca extranjera como local, que Claro. creo que Uber Coches no tenía el problema porque pues, era muy centrado en las ciudades. En Eats, pues tus mejores aliados son los restauranteros, ¿no? Y ahí otro de mis roles fue llevar todo el equipo de restaurant marketing, que era poder hacer co-marketing. Ahora lo vemos con todo, o sea, lo vemos con Selena Gómez haciendo un lip gloss de Tajín, ¿no? Así es. Pero en esos momentos pues, era muy nuevo el cómo hago un marketing con otra Súper nuevo. marca. Entonces, hacíamos sabores exclusivos en Starbucks, hacíamos Uber Donas, donde volábamos donas de Krispy Kreme a ciudades que no había y repartíamos en minutos. Eso es increíble porque la gente no sabe que hay lugares en el país que no se pueden vender donas. Ajá. ¿No? O sea, así de, si tú quieres ir a Tabasco, la gente que tú puedes encontrar quiénes son de Tabasco porque llevan paquetes gigantes de donas porque allá no las pueden vender porque se echan a perder Pues sí. Exacto. por el calor. Sí, sí, Entonces sí. los llevaban. Y era como todo ese Ajá, ajá. fanatismo, ¿no? O sea, ahora creo que Krispy Kreme hasta en el Oxxo lo venden, ¿no? Sí, Pero en sí. ese momento era como muy exclusivo. Entonces, Ajá, ajá. aeropuertos, etcétera. Entonces era como encontrar estas tendencias, encontrar estas marcas, estas joyas locales, ¿no? O sea, desde, oye, la Casa del Toño, ¿no? Qué tan adentrado está en la cultura en el centro del país, en México. Y entonces creo que eso era muy interesante, poder hacer muchas cosas, pero muy estratégico, ¿no? Porque no te podías diluir en los 30,000 restaurantes, ¿no? No Claro. me acuerdo cuántos eran. Entonces ahí fue un poco de mi paso. Y luego ya, creo que seguir creciendo en el mundo de brand, que la verdad es una de mis pasiones grandes, el contar las historias detrás de la marca. Y en Uber Eats me tocó cosas muy divertidas, desde que Luis Miguel pidiera su espagueti con trufa blanca y la grabación de ese comercial, hasta regresar a coches y en un mundo post pandemia, cómo íbamos a hacer que la confianza regresara al producto. Totalmente. ¡Wow! Entonces, muchas cosas en 6 años. La confianza es clave. O sea, Uber me parece el ejemplo de la confianza. De hecho, alguna vez que nos ha tocado hablar acerca de la importancia de la confianza, tú le aprietas un cuadrado en una pantalla y llega un perfecto desconocido por ti y te lleva a un lado. Eso, tu mamá te decía, no lo hagas, no se suba a coches de desconocidos, ¿no? Pero la diferencia entre sí subirme o no a un coche de un desconocido Sí. sin placa de taxi, es la confianza que yo puedo tener en esa marca. O sea, no es el sistema, no es la app, no es, sí, yo sé que Uber funciona. Y la construcción, me acuerdo perfectamente la gente cuando el asunto de los aeropuertos, la gente salía en redes a defenderlos. Es decir, ¿qué marca puede tener ese privilegio? Sí, ¿no? sí, Es decir, sí, sí. no, es que Uber deberían dejarlo, ¿no? Por supuesto había una coyuntura social, Claro. pero de que está ahí verla y aprovecharla, realmente fue un gran trabajo, me parece. Y los retos van cambiando. O sea, creo que lo interesante de estar en una marca es que sí, puedes tener el boom, el crecimiento, la innovación al inicio, pero después, llegaron Didi, llegó, ¿sabes? Llegó Todo el mundo. Todo el Sí. mundo. Y entonces, ¿cómo sigo siendo líder en la categoría? Pues ahora es otro reto y no deja de ser igual de difícil y divertido. De ahí hubo un salto más en esta Pero a ese biografía. vamos a un especial. Pero vamos al capítulo de lunes en Los Dioses del Marketing. Nos escuchamos el lunes. Seguimos con Samantha García, VP de Growth y Brand Marketing de Quesky. Los dioses del marketing.